Cambiamos completamente de tema. Este martes se ratificaría en el Senado el vigente Tratado Transpacífico conocido como TPP-11. Un acuerdo que está en vigencia de 2 años y aún causa controversia. Queremos abordar este tema y para eso tomamos contacto con el analista y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Jorge Saad. Jorge, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Nicolás. Gracias por la invitación. A ver, antes que nada, porque hay toda una discusión y polémica que no es de ahora, de hecho, declaraciones del actual canciller con respecto a la ratificación y la necesidad de ratificar este acuerdo transpacífico, pero vamos un poco al fondo, porque también muchos no conocen y no entienden, y también hay muchas cosas que no son así con respecto a este acuerdo transpacífico. ¿De qué se trata, qué aborda y hacia dónde va? El acuerdo transpacífico, Nicolás, tiene su origen en lo que se llamaba el P4, que era un acuerdo para el Asia-Pacífico liderado por Chile, Japón y otros países. Luego, Estados Unidos le da un carácter geopolítico y dice, nosotros vamos a fijar las reglas para el comercio en Asia-Pacífica para China, pero sin China. Y da origen a este TPP-12. Luego asume Trump y sabemos que se sale Estados Unidos de este acuerdo y con el liderazgo de Japón y Chile da origen a este TPP-11, que es un mega acuerdo de Asia-Pacífico que incluye a cerca de 500 millones de personas en estos países, un 13% de la economía mundial, y que ya lo han ratificado 7 de los países desde que se aprobó hace 2 años a la fecha. Eso en punto, y tiene varias patas, podríamos decir, con respecto a patentes, con respecto a intercambio comercial, y también varios elementos que han salido con mucha fuerza últimamente. De hecho, hay algunos expertos, abogados, que señalan que este TPP-11 o el CPTPP, como se conoció luego de la salida de Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, podría ser más perjudicial que beneficioso para Chile. ¿Cómo lo ves tú dentro de ese aspecto? ¿Es así? Yo, Nicolás, discrepo de esa afirmación y creo que el TPP-11 tiene 4 grandes ventajas. La primera es que mejora el acceso a productos de Chile, a cerca de 3.000 productos, que aunque Chile ya tuviera acuerdos bilaterales con los otros 10 países miembros, mejora el acceso. Productos lácteos en Canadá, agrícolas en Japón, productos del mar en Vietnam, por dar algunos ejemplos. Segundo, Nicolás, que el TPP-11 permite tener reglas comunes para estos 11 países del Asia-Pacífico, que hoy día es el centro de gravedad de la economía mundial. Reglas comunes, más modernas, que incorporan temáticas de economía digital, estándares medioambientales, etc. Lo tercero es que tiene una forma de solucionar los conflictos comerciales más expedita, más rápida. Y finalmente, y esto es muy relevante, Chile depende de su comercio internacional en casi un 50% entre China y Estados Unidos. Y el TPP-11 es un mega acuerdo que no incluye a ninguna de las dos potencias. Entonces representa una oportunidad para seguir diversificando la inserción de Chile a nivel internacional. En este marco, Jorge, te hago la pregunta, ¿los 11 países pesan lo mismo, son tratados igual? También se ha escuchado muchísimo al respecto, que finalmente son grandes potencias o potencias desarrolladas las que finalmente tienen el sartén por el mango en este acuerdo comercial, social, tiene distintos puntos con respecto a países subdesarrollado en vía de desarrollo, como el caso del nuestro. El TPP-11 de América Latina incluye a Perú, que aún no lo ratifica, y México, que ya lo aprobó. La verdad, las cosas que en estas negociaciones, Nicolás, siempre los países pueden señalar o establecer algunas excepciones que quedan en lo que se llaman los anexos a los capítulos generales del acuerdo. Se establecen excepciones en productos, algunos países han fijado algunos protocolos en materia interna, y es parte de la dinámica de estos acuerdos comerciales. Pero si tú ves Canadá, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, sus distintos representantes han señalado cuál es la importancia que tiene suscribir el TPP-11, y cuando vemos las cifras, desde la aprobación del TPP-11, esos países han aumentado sus exportaciones a los miembros del TPP-11 entre un 5 y un 15%. Es decir, estas mejoras o este acceso más preferente a ciertos productos ya se está reflejando en cómo aumenta el comercio exterior de los países que ya lo han ratificado. Y sin duda hay algunas controversias y discusiones que podemos también discutir en esta entrevista. ¿Qué controversias son las que a tu juicio generan más ruido y por sobre todo desde el punto de vista de los críticos del TPP-11 podrían ser, insisto, perjudiciales para la situación del país? Hay 2 grandes controversias que se repiten. La primera es qué es lo que ocurre con la soberanía de los países. Y al respecto hay que señalar que el TPP-11, en cuanto a la inversión extranjera,
no está estableciendo nada nuevo en lo que ya tiene Chile en la infinidad de tratados de libre comercio, como el que tiene con Estados Unidos u otros multilaterales, que establecen mecanismos para solucionar conflictos, ya sea entre estados o entre estados e inversionistas extranjeros. Eso el TPP-11 lo reconoce y Chile lo ha suscrito esas formas de solucionar los conflictos en muchos otros tratados. Pensémoslo también al revés, Nicolás. ENAP o Codelco son empresas chilenas que invierten en el extranjero. Tenemos también otras inversiones privadas importantes de capitales chilenos en Brasil, por ejemplo, y nosotros queremos como país pequeño, mediano, tener reglas claras, tener estabilidad, salir a los mercados con cierta seguridad jurídica. Y lo segundo es todo lo relacionado a la propiedad intelectual y las patentes farmacéuticas, que hay que ser muy claro que las normas que generaron más discusión en el TPP-12 con Estados Unidos quedaron suspendidas para el TPP-11 y el régimen de acceso a medicamentos que tiene Chile hoy día no se ve alterado por la futura aprobación de este megacuerdo. Ahora, Jorge, ¿cómo afecta la eventual ratificación, o no, digamos, pero cómo podría afectar el TPP-11 a las personas, al ciudadano de a pie y también a la pequeña y mediana empresa, considerando que en términos de espalda, escala y también conocimiento de estos tratados internacionales tienen una diferencia con respecto a la gran empresa o las grandes corporaciones, ya sean públicas o privadas? ¿Cómo podría llegar a afectar en este punto a los chilenos y las chilenas? Pienso que puede afectar positivamente, porque el TPP-11 nos abre mayores oportunidades en un mercado Asia-Pacífico que tiene mucho potencial y dentro del cual no hemos explorado todo ese potencial. Es verdad que nuestra exportación está muy presente en China, cerca del 40% de nuestras exportaciones ya están yendo a ese mercado, pero hay un mundo de oportunidades en países como Vietnam, como Malasia, que para pequeñas o medianas empresas se pueden ver beneficiadas por tener un marco de protección, de reglas más claras para salir a esos mercados y un mejor acceso. Lo segundo es que hoy día el comercio mundial funciona mucho más en lo que se llaman las cadenas globales de valor, donde un país exporta a otro que produce una etapa de ese producto hasta llegar a un bien final, y en ese sentido se pueden generar mejores cadenas de suministro, cadenas de valor entre estos 11 economías que las pequeñas y medianas empresas pueden aprovechar. Y finalmente, el TPP tiene mejores, a mi modo de ver, mecanismos para solucionar conflictos comerciales que se puedan ver afectar nuestras empresas o nuestros inversionistas de cualquier tamaño, que van a poder acogerse a ese mecanismo de arbitraje más dinámico. Ahora, estamos en un contexto que, si hacemos las diferencias con respecto a cuando se comienza a discutir en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con Heraldo Muñoz en la cabeza de la Cancillería, este TPP-11 que ha ido también cambiando bastante, estamos en un contexto que ha ido cambiando, para qué decir, la pandemia, la crisis sanitaria, el cierre de fronteras y a nivel interno el proceso constituyente. Te hago la pregunta, ¿está el riesgo, y eso también lo que ha sonado con mucha fuerza en todo este escenario que yo estoy dibujando, que este TPP-11, que las reglas, el marco normativo del TPP-11 finalmente aten y de alguna manera cierren el margen de acción de la jurisprudencia chilena en esto? Pregunto, por ejemplo, se ha hablado de la Convención Constitucional. Dentro de la Convención Constitucional se establece que los cambios que se hagan a la Constitución deben respetar lo que son los tratados internacionales previos. El TPP-11 es un tratado internacional que sería previo, si es ratificado, pero algunos dicen que efectivamente estaría coartando en distintas conversaciones sobre derechos de agua, sobre derechos internacionales, económicos. Este TPP-11 finalmente es un grupo de países que le dice a Chile cómo debe actuar en cierta forma. Este es un muy buen punto, Nicolás, porque ha salido a propósito del proceso constituyente. Y lo que hay que señalar es que el principio que establece la Constitución de que cualquier cambio, modificación, tiene que respetar los tratados internacionales vigentes, es un principio de política exterior sobre el cual se ha basado Chile, que nos ha dado seriedad, reputación y confianza a nivel internacional. Cuesta pensar de que nuestro país llegara a cuestionar no cumplir los compromisos que suscribe legítimamente con otros países. Es muy importante entonces establecer que este es un principio de política exterior. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el TPP? El TPP en lo que establece no compromete las discusiones del proceso constituyente porque el acuerdo en sus distintos capítulos es muy claro en que reserva la facultad a los países para fijar sus propias políticas públicas y marcos regulatorios. Esto no es una novedad, lo establece el TPP, lo establecen los tratados de libre comercio que ha suscrito Chile y en consecuencia los países se reservan, propio su soberanía, propio sus facultades, ese espacio para fijar sus propias reglas.
Distinto es, Nicolás, si es que Chile establece discriminaciones arbitrarias, si es que eventualmente establece expropiaciones al margen de la ley, porque eso violaría principios de derecho internacional de los cuales Chile forma parte, que ya están establecidos hace mucho tiempo en la Organización Mundial de Comercio y en los distintos compromisos multilaterales. En consecuencia, creo que eso es más bien parte de esta retórica anti-TPP que se ha ido estableciendo, que a mi modo de ver tiene elementos más bien ideológicos que elementos técnicos o argumentos de peso jurídico, y que obviamente están condimentando lo que es una aprobación que, si nosotros vemos, ha sido apoyada transversalmente por gobiernos de derecha y de izquierda, y que hoy día, dejando de lado al Frente Amplio, que siempre se declaró opositor, cuesta entender de por qué hay sectores políticos que no van a sumarse a su apoyo. Sí, y eso es interesante porque había un cambio también en la mirada con respecto a este acuerdo. Puede ser por el contexto, por los dos puntos que yo estaba señalando, pero de todas maneras en el minuto de ratificar o no va a ser clave. Ha pasado por dos gobiernos de color político distinto, ideología distinta, pero de todas maneras hay grupos que finalmente están mirando con bastante reserva lo que podría atar en términos de soberanía dentro de toda la explicación que ha hecho. Más allá de la retórica de ideología, hay diferencias que se han ido intensificando no solamente ahora, sino desde hace 2 años. Sí, y las diferencias son legítimas y naturalmente cuando un país se enfrenta a un acuerdo comercial está en su derecho de discutirlo, de sopesarlo, de evaluar sus pros y contras, pero la verdad las cosas es que, insisto, dejando de lado al Frente Amplio, que incluso en la candidatura de la ex candidata Beatriz Sánchez declaraba que su planteamiento era no suscribir ningún nuevo tratado de libre comercio hasta evaluar los existentes, en los sectores que hoy día muestran cierta resistencia, más bien ha cambiado, han hecho un giro del apoyo, insisto, transversal de política de Estado que han tenido este tipo de acuerdos. Y eso habla también de un cambio del escenario político, de cómo hoy día se está deliberando, discutiendo las políticas públicas, que en este caso está alcanzando al TPP, pero yo confío en que finalmente Chile va a reafirmar su vocación de apertura al exterior y va a terminar aprobando un acuerdo que es para una zona clave hoy día a nivel internacional, que es el Asia-Pacífico, que es la que concentra la actividad económica a nivel internacional. Jorge Saad, nuevamente gracias por acompañarnos esta tarde. Que esté muy bien, nos vemos. Muchas gracias, Nicolás. Gracias.